y el tema que nos corresponde tratar ahora se denomina Tecnologías de la Información Geográfica en el ámbito agropecuario de Magallanes. Este estará a cargo de don René Muñoz, quien es magíster en aplicaciones especiales de alerta y respuesta temprana a emergencias. Así que le damos la bienvenida a don René Muñoz para que nos haga su presentación. Ya, se ve la presentación, ¿cierto? Sí, se ve sin problema. Ya, perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos y a todas. Primero que todo quería agradecer la invitación a la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. Qué bueno tener estos espacios, sobre todo a nivel interno en la universidad, para conocer qué es lo que estamos haciendo los distintos colegas y si se puede difundir en la comunidad también mucho mejor. El título de la presentación es Tecnología de la Información Geográfica en el ámbito agropecuario Magallanes. Puse aquí una pequeña frase presente o futuro, que es en el fondo para plantear un poco una pregunta. Creo que muchas veces, o pienso que hay muchas personas, sobre todo en el ámbito agropecuario, que tal vez se están haciendo esta pregunta, y yo lo noto porque hay que partir de la base de que en la región hay una baja adopción de tecnología, pero creo que hay mucha gente que ya está mirando este tipo de tecnología y se está preguntando si en realidad esto es un presente y que ahora ya hay cosas que se pueden hacer, o en realidad hay que esperar un poco a futuro. De alguna manera, dentro de esta presentación quiero hacer tres partes. Una que es una introducción a justamente esto, cómo está el presente de estas tecnologías. Luego un poco una mezcla de algunas cosas que hemos ido haciendo en relación a esta línea de investigación, y por último un proyecto que nos adjudicamos recientemente para contarles de qué se trata. Bueno, primero explicar de qué se trata el concepto de las tecnologías de la información geográfica muy rapidito, que comprende todas aquellas disciplinas que permiten generar o representar información georreferenciada. Dentro de estas tecnologías de la información geográfica destacan tres grandes tecnologías, herramientas, ciencia también podríamos llamarlo, que son los sistemas de información geográfica, que se definen como un sistema que integra personas, tecnología, datos geográficos y que permite manejar, editar y representar información georreferenciada. Y también tenemos otras tecnologías como la percepción remota, que es la ciencia o la técnica que se encarga de obtener información de las características físicas y biológicas de los elementos de la superficie de la Tierra sin tener contacto con ella. Y por último tenemos los sistemas de navegación satelital, que son los sistemas que nos permiten de alguna manera establecer nuestra ubicación dentro del planeta, ¿cierto? Si se fijan acá, los sistemas de información geográfica de alguna manera engloban la percepción remota y los sistemas de navegación satelital, porque a mí me gusta entender los sistemas de información geográfica como el lugar donde nosotros ingresamos datos y los convertimos en información. Hay una diferencia entre datos e información porque se requiere una interpretación para que el dato se convierta en una información. Y la percepción remota y los sistemas de navegación satelital son principalmente datos. Ahora, no quiere decir que sea más importante los sí que la percepción remota, son todas disciplinas, y generalmente las personas que trabajamos en esta área manejamos un poquito de las tres, pero siempre tal vez sabemos un poquito más de una. Yo personalmente, mi formación está más relacionada con la percepción remota, pero siempre uno está trabajando un poco con las tres en conjunto. Acá rapidito me gustaría mostrarle cómo ha avanzado en el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos 1958, acá estas personas que están recién desarrollando los primeros satélites de navegación satelital, en este caso el sistema Transit, que es como el abuelo del GPS que conocemos hoy día, y actualmente tenemos un montón de sistemas de navegación satelital disponibles. Tenemos no solamente el GPS, que es como la marca que nosotros más conocemos, pero no es el único. Está, por ejemplo, el GLONASS, que es el sistema de navegación satelital ruso. Está el Galileo, que es de la Unión Europea, y así hay varios. Y hoy día la buena noticia es que podemos acceder a la mayoría de ellos simplemente utilizando nuestro celular. Así que es una buena noticia. Hoy día todos tenemos en nuestro bolsillo un sistema de navegación satelital que nos permite obtener nuestra ubicación en el espacio. En relación a la percepción remota, fíjense cómo ha avanzado la tecnología. Partió esto, digamos, obteniendo imágenes con una perspectiva aérea a partir de palomas, después de globos aerostáticos, después de aviones de reconocimiento aéreo, casi siempre tecnología ligada
a cuestiones bélicas, ¿cierto? La Guerra Fría, etcétera. Y acá empiezan a aparecer los primeros satélites artificiales, ¿cierto?, de observación de la Tierra, porque hay un montón de tipos de satélites, no solamente de observación de la Tierra, pero en este caso hablamos de eso. Por supuesto, dentro de toda esa gama de satélites que hay hoy día, han ido modernizándose cada vez, ¿cierto? La tecnología ha ido avanzando en relación a estos satélites que están orbitando la Tierra y que están observando el territorio. Y hoy día tenemos ya otras tecnologías que han ido llegando también, que seguramente todos la han escuchado, que son las unidades aéreas no tripuladas, como por ejemplo este avión de ala fija o estos drones que conocemos, ¿cierto?, coloquialmente, que también nos permiten observar la Tierra y ahora con un mayor detalle espacial, ¿cierto? También desde el punto de vista espacial, hoy día estamos hablando de nanosatélites, satélites muy pequeñitos, pero que son mucho más baratos que los otros, por lo tanto envían no solamente uno, sino tal vez cientos de ellos para tener una red de satélites, una constelación. Y fíjense acá en este mapa de arriba, en la parte inferior, superior izquierda, aparece en 1966 cuántos países tenían satélite, y acá en el 2016 a la derecha cuántos tienen en el 2016. Entonces fíjense que ya son pocos países los que van quedando que no están, digamos, embarcados en este tema del desarrollo espacial, de alguna manera. En relación a los sistemas de información geográfico, esto también ha ido evolucionando muy rápido. Fíjense que acá aparece el doctor Jon Snow, este no es el de Juego de Tronos, no sé si tendrá algún parentesco, pero por allá en 1855 se le llama como el padre de los sistemas de información geográfica porque de alguna manera fue el primero que en una muerte de cólera que hubo en Londres en 1854, él hizo algún estudio epidemiológico, ¿cierto? Y empezó a ver dónde estaban los puntos con infecciones, las personas que estaban infectadas y qué variables podían relacionarse con eso. Y finalmente descubrió que era una fuente de agua donde todos estaban tomando, por lo tanto era la fuente de infección. Se considera como el padre de los sistemas de información geográfica. Y hoy día, si ustedes ven a la derecha, tienen acá un sistema totalmente computarizado, ¿cierto?, donde teníamos casi la información de esta pandemia que estamos sufriendo ahora, ¿cierto?, en tiempo casi real cercano, ¿cierto?, con la georreferenciación de los casos de infectados, ¿cierto? Y un poco nos habla de la importancia de estos sistemas en eventos de este tipo, aunque yo creo que, en mi buena opinión personal, podrían haber tenido más importancia de la que tuvieron, debido principalmente a cuestiones legales, creo. Acá tenemos otro salto que ha sido importante, que es el tema de los datos en el tiempo. Tenemos antiguamente imágenes, por ejemplo, Landsat de 1982, que en ese tiempo eran imágenes que eran pagadas, ¿ya? No eran de libre disposición. Y hoy día tenemos, por ejemplo, esta plataforma que se llama Google Earth Engine, que simplemente con loguearnos, es una plataforma libre, de acceso libre, podemos acceder a una base de datos increíble de datos satelitales y hacer procesos en un montón de datos en cuestión de segundos. Entonces, en relación a los datos, hoy día estamos transitando la época de las grandes bases de datos, ¿cierto? Y eso ha generado un cambio no solamente en la disposición de datos que hay, sino que también presenta un desafío en decir, bueno, hay un montón de datos, pero ¿qué hacemos con todos esos datos? Tenemos que tener herramientas para poder manejar esas grandes cantidades de datos. Y Google Earth Engine, por ejemplo, es una de ellas. Acá tenemos otro crecimiento que ha surgido en el tiempo en relación a los datos que hay disponibles, que es la infraestructura de datos espaciales, que es de alguna manera, son normas, así como hay normas ISO para distintas cosas de industriales, ¿cierto?, etcétera, todos conocemos las normas ISO, también hay normas ISO ahora de los datos espaciales, y eso hace que cuando las instituciones públicas generan datos, entonces existan normas que permitan que esos datos sean interoperables y que podamos utilizarlo entre los distintos usuarios. Por lo tanto, es algo muy importante y es una política que Chile adoptó hace tiempo y que ha ido mejorando bastante. Acá en la región de Magallanes tenemos la plataforma SIG Magallanes, que tiene que ver con esta infraestructura de datos espaciales, y que nosotros como Universidad de Magallanes somos parte de esta infraestructura de datos espaciales, y de aquí hago el llamado a los colegas también que tengan datos espaciales que quieran compartir, se pueden compartir a través de esta plataforma para que lo puedan utilizar otros investigadores o también el público en general.
Bien, veamos un poquito las cosas algunos estudios que hemos ido avanzando nosotros en relación a las tecnologías de la información geográfica en el ámbito agropecuario. Primero, las aplicaciones de las tecnologías de la información geográfica, si nosotros las vemos desde una perspectiva territorial, nos pueden ayudar a responder dos tipos de cosas. Primero, tenemos una línea que tiene que ver con la gestión y la descripción del territorio, que tiene que ver con dónde están las cosas, es decir, con eso respondemos a esa pregunta, ¿dónde están las cosas ubicadas en el espacio? Y por otro lado tenemos la ordenación y la planificación del territorio. Una vez que sabemos dónde están las cosas, tenemos que saber dónde deberían estar las cosas. Y fíjense que esto no solamente aplica al ámbito ganadero, si ustedes lo llevan al ámbito forestal es lo mismo, si lo llevan al ámbito de la conservación también es lo mismo, si lo llevan a cualquier ámbito en general. Si se hace la pregunta inversa, es decir, ¿cómo podríamos nosotros pensar en un desarrollo sostenible si no sabemos cuáles son las características de cada uno de los territorios? Primero tenemos que saber qué es lo que hay en un territorio, después tenemos que entender qué características tiene ese territorio, y en base a esas características nosotros podemos definir cuáles son las actividades que se pueden hacer en relación a eso. Entonces, de alguna manera le da la importancia a esta tecnología en el sentido de decir cómo podemos avanzar sin eso, sin saber cuáles son las características de los territorios y qué podemos hacer sobre ellos. Es algo clave en el desarrollo sostenible. Antes de pasar a hablar de estas aplicaciones que nosotros hemos ido generando, es importante tener en cuenta, y relacionado con la presentación del profesor Dolen, ¿cierto?, que estamos nosotros en un territorio que a esta latitud sur, ¿cierto?, no hay nada, ¿cierto?, no hay otro territorio, o sea, es un territorio muy particular, muy único en el mundo. Y eso de alguna manera nos habla de que si bien existe un desarrollo muy vertiginoso y que la teledetección, que las tecnologías de la información geográfica están en otros niveles, en otros lugares, no significa que nosotros vamos a llegar de una vez a ese nivel, ¿cierto? Tenemos que adaptar esos modelos y tenemos que ir desarrollando de a poco. O sea, me refiero que no sirve a veces tomar un modelo que funciona en el hemisferio norte y traerlo acá, porque a veces no funciona, las características son distintas. Entonces, es importante que vamos avanzando de a poco en el desarrollo de esta línea. Quise poner esta diapositiva primero para explicar de que la teledetección, en el fondo, se trata de ver las características que tienen los elementos de la superficie de la Tierra a partir de distintos tipos de energía. Cuando nosotros miramos con nuestros ojos, lo que estamos haciendo es ver tres tipos de energía. Nuestros ojos tienen la capacidad de ver el rojo, el verde y el azul, ¿ya? Esos son energías que tienen una cierta longitud de onda y una cierta frecuencia. La teledetección lo que hace es estudiar una gama mucho más amplia de tipos de energía, es decir, los satélites de observación de la Tierra o los drones, depende del sensor, tienen la capacidad de ver una cantidad enorme de tipos de energía, y cada tipo de energía en el fondo nos dice una cosa distinta acerca de esos elementos, ya sea suelo, ya sea vegetación, ya sea agua, etc. En el fondo, esa característica particular que tienen los elementos se llama firma espectral, y es lo que estamos viendo acá. Acá en este gráfico nosotros vemos en el eje X los tipos de energía, la longitud de onda, y en el eje Y cuánta energía refleja. Es decir, el sensor que está a bordo de un satélite lo que hace es capturar la intensidad con la cual rebota esa energía y llega, en este caso los satélites, al espacio, ¿cierto? Cada elemento de la superficie de la Tierra tiene una firma espectral particular. En este caso, la que yo estoy mostrando acá es la de una especie invasora que tiene una alta importancia acá en la región, que se llama Iedacium pilosella. El problema que ha generado esta especie invasora es muy grave, porque llega a colonizar ciertos territorios, desplaza la vegetación nativa y tiene casi un nulo valor agropecuario, si lo vemos desde ese punto de vista. Pero desde el punto de vista ecológico también es totalmente negativa, porque desplaza a las especies nativas. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Cuando nosotros vemos que una firma espectral de una especie en particular es distinta a las otras, en el fondo es el indicador que nosotros tenemos para saber si esa especie es detectable mediante algoritmos automáticos de teledetección. Por ejemplo, en este caso, que fue un estudio de una tesis, trabajamos con un predio ganadero al sur de la península de Brunswick, acá en Punta Arenas, ¿cierto?
y tratamos de detectar cuánto era el nivel de invasión de esta especie de Erasiompelocela. Que ustedes pueden ver en rojo todos los sectores que están dominados por esa especie, y es un 53,3% de la superficie total del predio, es decir, que es un daño enorme el que ocasiona esta especie desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ecológico. Ahora, ¿por qué es importante cuantificarla? Porque para pensar en un control de la especie, de erradicación, es como hablar casi de la erradicación del castor, ¿cierto? Pero en un control de la especie, tenemos que primero cuantificar cuál es el grado de invasión que hay en los distintos territorios y de esa manera elaborar las distintas estrategias para eso. Acá tenemos algo que lo que hemos avanzado bastante tiene que ver con el mapeo de las coberturas de suelo, o sea, hemos trabajado bastante en ese ámbito, y todo el desarrollo de esta línea de alguna manera inicia con un proyecto FONDEF que se llamó Sistema Dinámico de Monitoreo de Pastizales, que partió del 2011, terminó aproximadamente el 2014, y que era un proyecto que trataba de generar un índice de condición del pastizal a partir de imágenes satelitales de moderada resolución espacial. Eso es lo que queríamos hacer, de alguna manera, que era un proyecto que inició el doctor Sergio Paso, que lamentablemente, como ustedes sabrán, falleció en el transcurso del proyecto. Fue generar un índice de condición del pastizal, de alguna manera de decir cómo estaba el pastizal ahora en relación a una tendencia histórica, ¿ya? En ese proyecto trabajamos con 10 predios, lo cual era un número súper grande considerando la extensión de la región. Desde el punto de vista logístico, ese proyecto fue muy desgastante, pero se hicieron varios productos. Algunos de ellos fue la cartografía de vegetación de alto detalle espacial, es decir, compramos imágenes de alta resolución espacial, que esas se compran, son imágenes licenciadas, y a partir de eso generamos una clasificación de coberturas de suelo. Por ejemplo, en este predio acá, siguiendo un poquito la línea del profesor Orlando Dones, acá estamos en un sector de estepa patagónica que llueve poquito, como explicaba él, ¿cierto? Y tenemos comunidades de murtilla, comunidades de matorral de Chilotrichum diffusum, algunos sectores de calafate, sectores de coironales, las típicas vegas, que son sectores que tienen una mayor disposición de humedad, y hay otro tipo de especie totalmente distinta, ¿cierto? Acá una pradera sembrada, y tiene que ver un poquito esto del mapeo de las coberturas de suelo con lo que les explicaba, ¿cierto? Es un elemento clave para el ajuste de la carga ganadera. Es importante saber qué es lo que hay en el territorio para poder tomar las mejores decisiones de manejo, y saber cuáles son las proporciones de las comunidades de vegetación es como un insumo clave para eso. Acá está un poquito la plataforma que teníamos en ese proyecto, que de alguna manera le mostraba a cada propietario la información a nivel de potrero. A nivel de potrero ellos podían ver cuáles eran las cantidades de comunidades y las proporciones de comunidades de vegetación que tenían, y también cómo estaba esa pradera en relación a su tendencia histórica. Es decir, si el colorcito era verde, es porque esa pradera en relación a su tendencia histórica era positiva. Si estaba en rojo, entonces quería decir que esa pradera estaba bajo la tendencia histórica, por lo tanto podía ser una alerta para decirle al propietario: ojo, ahí en ese predio está pasando algo en la vegetación que puede ser a lo mejor relacionado con el sobrepastoreo o con algún tipo de manejo que estaban aplicando ahí. Dentro de este mapeo de las coberturas de suelo, hemos ido identificando las principales comunidades de vegetación, pero sabemos nosotros que las imágenes satelitales, sobre todo las de alta resolución, y también las que están hoy día disponibles como Sentinel-2, que son cada vez de mayor resolución espacial, de mayor detalle espacial, sabemos que pueden dar más, es decir, que sabemos que se pueden identificar más cosas de las que hoy día estamos identificando. Y por ejemplo, acá hay una prueba de ello, que fue y tratar de identificar distintas densidades de coironales. Como las fotografías que mostraba el profesor Dollens, aparecían unos coironales, ¿cierto? Uno puede ver a veces que esos coironales son más densos, es decir, hay más coirones, y otras veces que son menos coirones, lo cual es muy importante porque en el fondo nos habla de la calidad de esa pradera desde el punto de vista del interés agronómico, porque las especies que interesan están sobre todo en el intercoirón, entre medio de esos coirones.
Entonces, por ejemplo, acá nosotros identificamos no solamente la clase coironal, sino que fuimos un poquito más allá y identificamos dos densidades de coironales, una densidad baja y una densidad alta. Intentamos también hacerlo con 3 clases, pero ahí la validación, es decir, cuando empezamos a contrastar eso con información de campo, nos dimos cuenta que con 3 clases todavía el error era muy alto, pero con 2 clases era un error aceptable. Estamos hablando de un 80% de fiabilidad o de concordancia entre los datos de la estimación, que son la clasificación que estamos viendo ahí en pantalla, versus los datos de terreno. Acá hay un análisis espacio-temporal que tiene que ver con la fenología de la vegetación, la fenología de la superficie. Es parecido al concepto de la fenología de la vegetación, pero tiene que ver esto con un territorio en particular, no solamente con una especie, sino con muchas especies que están en un mismo lugar. Y lo que estamos viendo acá es cómo se comporta esa vegetación con un índice que se llama índice de vegetación, que de alguna manera se relaciona con el vigor de la vegetación, es decir, que si tenemos vegetación más verde y más turgente, es decir, que está haciendo más fotosíntesis, ese índice va a tener valores mayores, y cuando empieza en su etapa de senescencia, que la planta pierde turgencia y empieza a hacer menos fotosíntesis, entonces baja ese valor. Entonces, si nosotros vemos este gráfico de acá, tenemos 15 años que están graficados acá. Cada número de acá equivale a 16 días, acá tenemos 15 años, y lo que vemos acá en esta curva es en el fondo cómo se comporta la vegetación desde el punto de vista del vigor de la vegetación, o si lo quieren ver desde el punto de vista también de la actividad fotosintética. Entonces, acá tenemos el verano, donde está el cursor, verano, después viene acá invierno, después viene acá otro verano, otro invierno, y así. Entonces tenemos 14 temporadas completas de crecimiento. Ahora, ¿qué podemos hacer con este tipo de información? Con este tipo de información, lo que podríamos hacer es generar, como aparece este mapita, por ejemplo, mapear cuándo es el inicio de la temporada de crecimiento, ¿ya? Y eso de alguna manera sería útil para ver, de alguna manera, tener ciertas relaciones con el cambio climático, por ejemplo, si es que esa temporada del inicio de la temporada de crecimiento empieza a adelantarse o se empieza a atrasar, si eso tiene alguna relación con la elevación, si eso tiene alguna relación con la latitud, con el cambio climático o con otros fenómenos climáticos locales tal vez. Y también, bueno, hay un montón de otro tipo de parámetros que se pueden calcular a partir de esta curva, que son como el término de la temporada de crecimiento, cuánto dura la temporada de crecimiento, cuánto fue el valor máximo por temporada de crecimiento, etc. Así que este fue un estudio exploratorio. Pensamos retomar este tema una vez que ojalá en el mediano corto plazo podamos tener nuestro propio land cover o la cartografía de cobertura de suelo, sobre todo acá de Tierra del Fuego, que es tal vez el lugar donde vamos a iniciar haciendo este trabajo. Y bueno, seguir con esto porque la verdad es un estudio bien interesante. Bien, y esto es el proyecto que quería comentarles, que es un proyecto FONDEF que adjudicamos este año con el colega Sergio Radich, que tiene por nombre Aplicación de Tecnología de la Información Geográfica para desarrollar un sistema de ganadería sustentable en la región de Magallanes, del Departamento de Ciencia Agropecuaria, donde trabajamos, ¿cierto?, y acuícola. Este proyecto, la verdad que estamos tratando de conseguirlo hace bastante tiempo y al final lo conseguimos, nos costó, pero se puede, así que estamos muy contentos de haber adjudicado este proyecto y tenemos muchas expectativas de lo que podemos lograr. Acá estamos trabajando como, la Universidad de Magallanes, que es la institución principal, quien se adjudicó el proyecto, pero también está la Universidad Austral, que es parte de las instituciones beneficiarias, y estamos trabajando con la Seremi de Agricultura, el SAC, la SOGAMA, la Asociación de Ganaderos de Magallanes, y tenemos 3 unidades ganaderas que van a ser donde vamos a desarrollar estos experimentos, que es la estancia Josefina, estancia Chañarcillo y estancia Anca María, 2 en Tierra del Fuego y una acá en Magallanes. De alguna manera, este proyecto FONDEF viene a ser la continuidad o el fortalecimiento de esta línea que estamos trabajando del 2011, a partir del proyecto de Sergio Paso, ¿cierto?, que finalizó
con Sergio Radich y otros investigadores también. Bueno, hemos tratado de ir haciendo varias cositas entre medio de estos dos proyectos, ¿cierto? En la medida de lo posible, sin tantos recursos, pero sí hemos hecho varias cositas y ahora, bueno, por fin adjudicamos este nuevo proyecto y esperamos de alguna manera que todo esto previo pueda servir como experiencia y lograr obtener productos que puedan no solamente ser interesantes para la investigación, sino que también interesantes para el ámbito productivo de la región. El objetivo general de este proyecto es desarrollar un indicador de valor ganadero predial mediante la aplicación de TIC en predios ganaderos en la región de Magallanes. Para eso necesitamos generar un algoritmo para la estimación de este valor ganadero en estos predios asociados. Necesitamos elaborar una propuesta de planificación de actividades de manejo predial, es decir, no solamente queremos quedarnos en generar el algoritmo de valor ganadero, sino que queremos también ver cómo eso se traduce en una planificación del territorio, como estábamos viendo al inicio de la presentación, y también, por supuesto, algo que queremos darle mucha importancia también es el desarrollo de actividades orientadas a la transferencia tecnológica, que es un tema muy complejo y que requiere, digamos, de una dedicación importante. Bueno, el problema y la oportunidad de este proyecto tienen que ver con un poco lo que se ha hablado acá en el marco de esta charla, que es la degradación de las praderas, ¿cierto? Acá hay un desajuste general de las cargas ganaderas, una pérdida de productividad, varios problemas relacionados con especies invasoras, ¿cierto? Bueno, la propia actividad ganadera, etcétera, que han generado una degradación de las praderas, y eso conllevan una pérdida de biodiversidad, que también es relevante desde el punto de vista ecológico, ¿cierto? Hay una baja productividad, hay que considerar que en general la ganadería en esta región se desarrolla en ambientes que son de baja productividad, y a eso si le sumamos más baja todavía es grave. Hay una baja adopción de tecnología, que eso es algo que pareciera ser medio transversal en Chile, pero que acá también se da y que queremos también abordarlo. Pero bueno, las oportunidades son lo que ya les comentaba, ¿cierto? El presente, más que el futuro, ¿cierto? De estas tecnologías de la información geográfica, la cantidad de datos que hay disponibles hoy día, que podemos acceder de libre disposición, y también la asequibilidad que han ido teniendo las imágenes licenciadas, también que cada vez son un poco más baratas, ¿cierto? Asequibles. La investigación en desarrollo que hemos ido desarrollando, las particularidades locales, y también hemos ido notando que hay un interés del público objetivo. O sea, tenía que ver un poco con la presentación de que hemos ido percibiendo de que hay también un interés desde el punto de vista agropecuario en adoptar nuevas tecnologías, en atreverse a incorporar estas técnicas en el manejo productivo, y eso es fundamental para lo que queremos conseguir. La solución propuesta tiene que ver con la creación de un indicador de valor ganadero de los pastizales. Para eso vamos a ingresar a todo esto que tiene que ver con la planificación territorial. La planificación territorial tiene dos etapas principalmente, ¿cierto? Que son el diagnóstico del territorio y después las propuestas. Y tiene que ver con las preguntas que hacíamos, ¿cierto? Primero tenemos que diagnosticar el territorio, saber qué es lo que hay ahí, y en base a ese conocimiento de esas características, definir cuáles son las propuestas que nosotros vamos a realizar. Ahora, queremos que esas propuestas no sean solamente nuestras, sino que también se generen a partir de una participación activa de los propietarios, es decir, que ellos sean parte también de esta elaboración de las propuestas, ¿ya? Y nosotros esperamos que a partir de eso el resultado impacte en que tengamos una ganadería con mejores herramientas para la sustentabilidad. O sea, en el fondo, no hay que perder de ahí el foco de que estos son herramientas que permiten, herramientas objetivos que permiten mejores elementos para poder tomar decisiones de manejo. O sea, es solamente una cadena, una parte de toda la cadena, ¿cierto? Aquí hay muchas otras cosas que se involucran para que logremos en alguna medida avanzar hacia la sostenibilidad. Bien, acá hay un poco un esquema un poquito más disgregado, ¿cierto? Que nos dice acá, por ejemplo, en la parte del diagnóstico. Para lograr ese diagnóstico, nosotros lo que vamos a hacer es generar un producto de estimación de materia seca, luego uno de valor nutricional. En base a esos dos vamos a generar un algoritmo de valor ganadero, o sea, en el fondo
cuánto es lo que produce en cuanto a la producción, productividad primaria neta, ¿cierto? Materia seca, y también el valor nutricional que tienen también esos territorios o esas comunidades de vegetación. En base a eso vamos a calcular un valor ganadero, pero tampoco nos queremos quedar solamente con la foto. Hoy día la teledetección de alguna manera con estas grandes cantidades de base de datos nos llama a no solamente ver la fotografía, ¿cierto?, de un momento estático, sino que también ver un poco más la película, ¿cierto? Es decir, ver un poco el paisaje es un elemento que está vivo, que cambia en el tiempo y necesitamos estar monitoreando constantemente eso, por lo tanto queremos que ese valor ganadero no sea estático, sino que sea dinámico en el tiempo. En cuanto a la transferencia, queremos, por supuesto, generar una plataforma web, tenemos las reuniones de directorios y difusión en general. Dentro de los productos que nosotros esperamos conseguir con este proyecto es, bueno, generar cartografías de cobertura de suelo de alto detalle espacial, mapear el valor nutricional de los predios involucrados, estimar la materia seca a partir de imágenes satelitales, que es un producto súper interesante, o un parámetro muy importante para el ajuste de la carga ganadera, y por último, estimar el valor ganadero y la anomalía del valor ganadero. Una de las innovaciones que nosotros vamos a hacer con este proyecto es la de la validación que vamos a hacer. Nosotros vamos a crear un algoritmo que nos va a decir cuáles sectores son de mayor valor ganadero en relación a lo que produce y a su valor nutricional, pero queremos saber si eso realmente son los lugares de alto valor ganadero. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Es instalando collares de rastreo si no me equivoco, 10, más o menos 10 ovejas por predio, y ver cuál es la preferencia que tienen estas ovejas, es decir, cómo se mueven en el tiempo, y esperamos de alguna manera de que ese movimiento de la oveja, ¿cierto?, esa preferencia calce tenga una concordancia con nuestras estimaciones. En relación a la propuesta de manejo, ya les comentaba que va a ser participativa, vamos a hacer talleres de capacitación, reuniones de directorios, la participación con grupos de transferencia tecnológica. Eso es algo súper interesante porque de alguna manera tiene que ver con un poco el trasfondo de la transferencia tecnológica, de que es mucho mejor de que se enseñen los propios productores a que llegue uno, ¿cierto?, a explicar tal vez con un lenguaje que es más complejo y que cuesta a nosotros, digamos, más técnico tal vez, versus a los propios productores que se explican entre ellos, ¿cierto? Eso es algo muy potente y que ocurre acá en la región, que es los grupos de transferencia tecnológica, que hay varios y que esperamos nosotros participar con ellos también. Eso es lo que quería contarles, así que muchas gracias por la atención. Cualquier consulta, quedo atento. Muchas gracias, René, por esta presentación sobre el uso de las tecnologías satelitales. Tenemos una pregunta en nuestro chat, que es de Alejandro Núñez, de Tierra del Fuego, quien dice, esta plataforma, dice, ¿podría servir también para controlar y erradicar otras especies como el castor y bisón en Tierra del Fuego? Y dice que recuerda el apoyo ofrecido por el proyecto. Perfecto, muchas gracias, Alejandro, sí, lo vamos a tener presente. Respondiendo a la pregunta, es difícil. Esta plataforma tiene el objetivo de generar este algoritmo de valor ganadero y no se va a escalar todavía a una escala regional. Eso lo hicimos con el otro proyecto y que de alguna manera yo creo que generó insumos que pueden servir para otros propósitos, pero este va a ser más que nada una prueba de concepto que vamos a hacer en estos 3 predios y todavía no lo vamos a escalar a nivel regional, pero esperamos de alguna manera que esto lograr masificarlo y que de alguna manera se genere un paquete tecnológico que después podamos transferir y que ojalá se adopte por la mayor cantidad de propietarios de la región. Lo otro, bueno, hoy la universidad está trabajando en un proyecto hace muchos años también con un centro de teledetección. Sí. Contar con este tipo de centro permitiría en el fondo mejorar la capacidad de almacenamiento en la región.
Sí, bueno, ese proyecto estamos todos ahí con muchas expectativas y muy atentos a ver qué resulta con ese proyecto. Pareciera que en algún momento estaba más avanzado, ahora está medio stand-by, pero creo que ahí está todavía. El proyecto es una muy buena iniciativa, muy potente. La región tiene varias ventajas desde el punto de vista eh, del, de las estaciones terrenas, digamos, de control satelital, de almacenamiento de datos, y digamos, prueba de eso es cuando ustedes van hacia Puerto Natales, ¿cierto? Pueden ver las estaciones terrenas de control de la Agencia Espacial Noruega y de la Agencia Espacial Sueca, a la derecha y a la izquierda, respectivamente. Y bueno, eso de alguna manera dice que hay una relevancia, hay ventajas territoriales en relación a instalar antenas de ese tipo, que de alguna manera una de las partes de ese gran proyecto de teledetección que sería instalar antenas, pero también tener centros de investigación por área, ¿cierto? Nosotros somos parte de ese proyecto también con la línea, digamos, del monitoreo de la vegetación, ya sea agropecuario, forestal. Estaríamos más en la parte de aplicación, pero sin duda ese proyecto yo creo que yo creo que ese proyecto pondría a la Universidad de Magallanes en un lugar muy importante en relación al desarrollo de la teledetección en Chile, porque no habría otro centro de ese tipo. Así que esperamos de que ojalá se reactiven los apoyos y que ese proyecto se puede llegar a concretar, porque la verdad es que hay mucho potencial ahí. Desde el punto de vista, por ejemplo, de las aplicaciones que nosotros podríamos hacer, yo creo que esta región tiene mucha potencialidad porque estamos hablando, por ejemplo, en el ámbito agropecuario, que es un manejo extensivo. Por ejemplo, si quisiéramos llevar las herramientas que hoy día hay disponibles de libre disposición e incorporarlas en un manejo más intensivo, es un poco más complejo porque si bien yo creo que es probable, es posible, pero es más complejo porque el detalle espacial que se requiere en un sistema intensivo es más alto. En cambio acá, por ejemplo, en el ámbito productivo agropecuario, forestal, etcétera, que se puede desarrollar, por ejemplo, en el sector más de uso agropecuario forestal, que es principalmente la estepa patagónica y los sectores más de transición, algunos pequeños sectores boscosos, son unidades productivas grandes. Estamos hablando de en promedio 5.000 hectáreas, por lo tanto, todos estos datos de libre disposición nos permiten generar datos que tienen un montón de variabilidad en estos territorios, por lo tanto, pueden incorporarse, tienen una gran potencialidad como herramientas de manejo, o sea, como herramientas que van a permitir manejar esos ambientes productivos. Muchas gracias, René. Tú mencionabas también al principio de la presentación que la universidad participa entregando datos en el sistema de información geográfica SIG. ¿De qué manera participa? ¿Cuáles son los principales datos que ustedes entregan? Claro, y la relevancia que tiene en el fondo de entregar este sistema, porque esto sirve para temas del Instituto Nacional de Estadística, para desarrollar políticas públicas, en el fondo, si nos puedes comentar. Exacto, sí. Bueno, eso es algo que estamos iniciando. Es el Sistema Nacional de Información Territorial, que es una agrupación que lidera el gobierno regional acá, que aglutina varias instituciones, son alrededor de 30 reparticiones públicas, dentro de ellas de la Universidad de Magallanes, y que de alguna manera toda la mayoría de las instituciones trabajan con información georreferenciada, por lo tanto, lo que hace esta plataforma es solicitar de alguna manera, es voluntario, información que pueda ser útil, que pueda ser interoperable para otra institución y para el público en general o otros investigadores, a ponerla a disposición dentro de esta infraestructura de datos espaciales. Hasta el momento estamos partiendo en esto y tenemos compartido solamente un modelo de elevación digital y curvas de nivel, pero vamos a empezar a hacer ahora una masificación o difusión interna para que los otros colegas de acá de la universidad conozcan de esta herramienta y bueno, y piensen si digamos, voluntariamente puedan ellos compartir alguna información que pueda ser de utilidad
para otros investigadores, pero es muy importante porque en el fondo se trata de no duplicar esfuerzos y de hacer sinergia entre todas las instituciones públicas. Yo creo que hay una cultura en nuestra sociedad que de alguna manera nos lleva a ser como un poco a veces mezquino con los datos, como que nos dan un poco de poder y creo que debiera cambiar un poquito, debiéramos que ser un poquito más libre con los datos y pensar de que en el fondo somos instituciones públicas y que tenemos que poner a disposición nuestros esfuerzos de alguna manera eh, para que otros los puedan utilizar. Ok, muchas gracias René por esta presentación. Pía Castro López dice seco el profe, ahí le dejamos el saludo de ella, y también Alejandro Núñez agradece la respuesta y también destaca este conservatorio que está haciendo, perdón, conversatorio que está haciendo la universidad, que lo encuentra muy necesario. Así que con la charla de don René Muñoz, damos por finalizada este primer ciclo de charlas que está realizando la Universidad Magallanes en materia de ciencias de investigación y el aporte a la comunidad que realiza la universidad. En estos 7 ciclos de charla hemos tenido más de 40 investigadores y académicos de las distintas áreas de nuestra universidad que nos han dado a conocer su trabajo en investigación.